olvidé ese orden. ¿Qué quiero que entiendas? Cuando tú detectaste la falla en el desde dónde fallas, estás en este cuadrante. Es fundamental. Imposible. No, pero tienes que pensarlo el cuadrante. Estamos viendo la detección. Si yo en la situación empecé a gritar y ya sé que eso es con lo... o me callé y me puse sumiso, o lo que fuera, vamos bien, está claro. Ok, lo que fuera que me pasa en la situación, y efectivamente en esa situación empiezo a caer en eso, automáticamente fui al cuadrante, ya detecto en qué cuadrante estoy. No se olviden que estamos haciendo eso. Detección de cuadrante, diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, estoy en aquello que me viene bárbaro entenderlo. Esto es lo que me va a hacer imposible lo que yo quiero. Ahí está. Entonces me lo tomo muy en serio. Y yo me lo tengo que recordar así. ¿Por qué? Porque el hijo de sabia madre del yo me va a tirar en esta, no 3, se va a esperar un poco más. Me va a tirar 4 adondes de emergencia. 4 adondes automáticos. Y los 4 se alimentan de que yo me olvide de que por actuar eso es que para mí es imposible lo que yo quiero. Por actuar el grito, por actuar el silencio, por actuar el cagao, por actuar el que se va al baño en las situaciones difíciles. Por actuar, yo me tengo que recordar a mí mismo. ¿Por qué? Porque el yo, con su infinita sabiduría para siempre llevarme al mismo lugar, los hecatónquiros de los griegos, 100 brazos para hacer siempre lo mismo, 100 brazos y un solo ojo, porque siempre andan con los ciclopios, 100 brazos para ir siempre al mismo lugar, me va a tratar de hacer olvidar que eso es un defecto. Me va a tratar de hacer olvidar que eso es un defecto. Y me lo va a querer vender como una forma de ser. Caíste en la trampa como el más pelón. Te lo va a querer vender como una forma de ser. Y eso es un defecto. La palabra defecto es muy clara, es muy importante, es muy gruesa, es muy fuerte. La inventaron los griegos. Y la palabra defecto significa efecto restado, defecto, defección. No vas a tener el efecto que tú quieras en la situación. ¿Me entienden? Si tú sigues ese defecto, por eso tienes que detectar cuál es ese defecto. ¿Por qué? Porque el defecto, el yo te lo transforma en, es una forma de ser. Yo soy gritón. ¡Chao! ¿Está claro? No le vas a establecer combate. Si caíste ahí, caíste en el cuarto adonde automático de esa zona de emergencia. El que cae en eso, casi nunca más sale de ahí. ¿Escuchaste lo que te digo? Vamos a ir por pasos. Empiezo por la primera. Primer adonde automático de esta zona de emergencia, la segunda zona de emergencia, que consiste en que empiezas a actuar tu falla. Mamá te trató de frenar en casa. No vayas a la fiesta, no vayas a la fiesta. No vayas porque me enojo. No vayas porque mañana te tenés que levantar temprano, está justificada. No vayas, espera, cuando crezcas vas a ir. Todavía no. Ok. Vas a la fiesta. En la fiesta empiezas a actuar el adonde del otro. ¿Se acuerdan de la película Carrie? ¿La vieron acá? Esa que tenía poder. Buenísimo, interesantísimo. Para ver la relación a la madre por la que ella hacía por esa vía lo que no. Ok. ¿Y qué hizo? Fue a la fiesta y empezó a actuar su adonde automático. Que era la tonta de la fiesta. ¿Me entienden? Vas y empezás a actuar el adonde automático. Entraste a la situación, yo ya estoy advertido. El yo me va a querer hacer actuar que mi falla en el desde dónde. Y ya sé cuál es, la tengo que bloquear. Para eso la tengo que detectar. Porque lo primero que el yo trata de hacer, primer adonde automático, en la segunda zona de emergencia. No hay que entiendan esto. Primer adonde automático en la segunda zona de emergencia. No la reconozco como falla. No me doy cuenta de que eso es una falla en mí. Hay que hacer todo esto para que te des cuenta de que... Vos crees que es tu manera de ser. Mirá cómo te fue después de gritar. Cada vez que entraste a gritar y gritaste cada vez más, ya nadie te quiso escuchar, ya tu palabra no vale nada, lo único que hiciste fue el caos. No es una forma de ser entonces, es un defecto. ¿Por qué? Porque literal, etimológicamente, rigurosamente, quita el efecto que vos querés en la situación. No vas a tener el resultado que vos quieras, no vas a tener el efecto que vos quieras. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Entendiendo esto, entendemos que cuando efectivamente
yo entré en esta zona de emergencia llamada, ahora cuidado, pasé el principio, lo primero que ocurre es que alguien empieza a actuar su adón de automático y no lo detecta como tal. Si se lo mencionas, si lo ves, o si te lo menciona otro, el yo, ¡plac!, cae en la segundo adón de automático en esta zona, misma zona de emergencia. Tiene 4 en esta. ¿Está claro? Sí. 1. Ah, yo me olvidé. ¿Cuál era? No lo reconozco. Pero empiezo a actuar y no me doy cuenta. Paro, me doy cuenta. O si no, a veces me lo dice otro. Por ejemplo, el hincha pelota de José Luis. Ese era su adón de automático, me lo está actuando. No quiero escucharle el motivo por el cual ahora entiende que todo es una mierda. Su adón de automático es creer que todo es una mierda. ¿Está claro? Ok. Segundo, cuando yo lo detecto o me lo dicen, para el caso da lo mismo. ¿Está claro? ¿El yo qué hace? Bueno, no es para tanto. Minimiza la falla. Esta es dura, esta parte es dura de roer. Cada vez que alguien le menciona, va a tratar de, ay, sí, es cierto, esta vez, ¿qué esta vez? ¿Qué esta vez? ¿Entiende lo que tiene que hacer? Nunca permitir que la minimice. Cierto, esta vez grité. No, que esta vez grité. Sos un gritón, este es el problema. Sos un cobarde, ese es un cagón, ese es el problema. No es, va a empezar a minimizarlo por la vía que sea. Espacialmente, esta vez, temporalmente, sí, yo reconozco que antes era gritón. Ahora ya no. Trata de minimizarlo por la vía que sea. ¿Está claro? La minimización de la falla es la garantía de la repetición de la misma falla. Minimizas la falla, la aumentas. El que minimiza la falla, la aumenta. Tiene garantizado que la va a aumentar. ¿Por qué? Porque cree que es un problema chiquito. Cuidado, porque esto es algo totalmente automático en lo que a ti te causa mucha liviandad. La gente fácilmente empieza a minimizar la falla en cuanto se la mencionas. Cree que es una cuestión de un área. Sí, es cierto, en el trabajo no, en el trabajo no. En el trabajo no es un problema de cuando gritas en el trabajo, es un problema de cuando gritas. No te olvides que en la segunda mitad de método tú te aprovecharás de ese adorno del otro. Te montarás sobre el otro. Para eso primero le tienes que pedir que entre. Después dejarás que surja el gritón. Cuando te dicen, te va a venir encima. Ahí dejarás que surja el gritón. Cuando dejas que surja el gritón es porque la primera mitad de método ya la ganaste. Estás en el principio, en la mitad de todo. Llegaste a la mitad. Eso es la segunda mitad. Wu Wei, yo no actúa el gritón en mí. Cuando el gritón entra en escena, porque yo lo hago, y es muy fácil engañarse. Ay, no, yo lo quise dejar entrar en escena. ¿Entiendes? Por eso es que estamos hablando de toda una rigurosidad donde yo tengo que leerlo esto. Llegaste al paso 5, como para que efectivamente ahora lo dejes entrar. Si no, no lo dejes entrar. ¿Está claro? Primera, entonces, no lo reconozco. Segunda, ¿cuál era? Minimizo. Muy bien, muy bien, muy bien. Tercero, tercera adón de automático. Ya lo tomé, ya lo resolví. Yo ya resolví el tema del gritón en mí. Creer que ya lo has resuelto. Que con cualquier estupidez que se te ocurra, tú ya lo has resuelto. No, yo ya lo resolví. Hice un ejercicio de terapia del grito. Claro, y ahora yo quiero ver en la situación si lo resolviste. Y si en la situación lo estás actuando, no lo resolviste. ¿Está claro? Sí. Cuidado, tercera trampa. Creer que ya lo resolviste. Está bien, reconozco. Y reconozco que no es chiquita. Tanto que yo ya lo tomé. Si lo estás actuando, no lo tomaste. Si lo estás actuando, no lo resolviste. Impídete actuarlo. ¿Para qué? Para que eso se incremente. Y cuando lo largues en la segunda mitad de método, va a ser tu aliado. Porque tú ya le indicaste a dónde va. Si no, te está llevando a su cuadrante. ¿Vamos bien? Sí. Tercera zona de emergencia. Gracias, muy bien. Está más contento. Muy bien, muy bien. Tercera, ya me olvidé. ¿Cuál era? ¿La tercera cuál era? Ya lo tomé. Exacto, ya lo tomé. Ya está, ya lo resolví. Cuarta, esta es la peor. El que cae en esta casi siempre queda fuera del camino. El que cae en esta es la antesala de que se va de lo que dijo que quiere hacer. Abandona el camino hacia su resultado. De hecho, abandona el camino también en general. El que cae en esta cae muy bajo, cae demasiado bajo. De ahí es difícil que tenga reacción. Ya no se dirige más a su resultado. Y para colmo, nunca más se entera de que eso fue traicionar lo que hizo. Empieza a querer justificarse. Se vuelven absolutamente estúpidos tratando de tapar el sol con el dedo.
No, pero en realidad yo no lo quería. No, pero en realidad lo quería, pero lo quería poco. No, en realidad, si no lo alcanzaste, no tienes derecho a dejarlo. Déjalo cuando lo hayas alcanzado, si ya no lo quieres más. La zorra y las uvas, ya saben. Cuando te quede más alto vas a decir que no lo quieres. Y que empiezas a... Y ves que toda la vida lo empieza a hacer, y en cada caso se cree que te va a dar la explicación de por qué esa uva tampoco. Todas las uvas que dijo querer. Muchachos, la cuarta es la que anticipé antes. Es la más peligrosa y es muy peligrosa. Nunca fue un defecto. Yo soy así. No es un defecto. ¿Está claro? Yo soy gritón. Punto. No es un defecto. No es que yo falté a mi palabra, sino que yo soy así. Y yo quiero ser así. O sea, yo quiero ser del modo que no me permite llegar a donde yo dije que quiero llegar. La trampa ya es tan tarada que es difícil que al respecto tenga respuesta. ¿Me entendieron? La cuarta es, nunca fue una falla. No es una falla eso. Es un modo de ser. No fallé, no es una falla. Se rearmó, chao, siga concursando, nos vemos la siguiente reclamación. O sea, queda en un nivel tan tarada la justificación que tratan de ubicar que es muy difícil que eso se resuelva. Muy bien. Suponte que aparece la falla en el desde dónde. Chao, perdieron. Ustedes ya están advertidos. Difícil que el yo te frene ahí. Difícil, el yo te va a tirar la falla, pero tú ya estás en combate, hermano. Ya sabes que ese es el golpe que te tira el otro. Sabes que es un golpe. Lo reconoces, como, no lo minimizas. No te crees que ya lo resolviste y de ningún modo crees que, bueno, así es la cosa, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Ese es un golpe que no te frenaste ante eso. Sigue la carrera. Tercera cosa. No te frenó en el principio. No te frenó tu falla. No te frenó la falla en ti. ¿Qué le queda? Entonces la falla ahora está en el otro. El mapa del diablo, el diablo se la sabe todo. Por ahí con otras culturas. El otro lo pongo en el EA, este EA por, bueno, me queda de Lacan, del psicoanálisis, otro en el psicoanálisis se escribe con A, por Autre. Se escribe así porque Autre. O sea, Lacan lo materializa con el agua, me queda ahí. Puedes poner la O si quieres, es lo mismo. Falla en el otro. No soy yo el que falla. Es él. Es José Luis, son mis compañeros. Es el mundo. La falla en el otro es el siguiente lugar en el que el yo te hará la trampa. Tú estás justificado, mira, no te frenaste en el principio, no gritaste, pero ahora él empezó a gritar. Ahora él empezó. ¿Qué quieres hacer con él? Bueno. La falla en el otro, como ven, empieza a haber ahora una simetría cruzada, y esto es muy importante. La falla en el otro tiene 3 adondes automáticos. En alguna situación el otro va a fallar. A ver si me entendés. Te encontraste con que el otro falló. El otro grita, el otro no cumplió su palabra, el otro. Ok. ¿Y qué? O tú dependes de que el otro no falle para llegar a tu resultado. ¡Ah, qué vivo! En los iluminados somos todos iluminados. Es decir, si para que yo llegue a mi resultado preciso que el otro no falle, porque cuando falló, yo me fui. Entienden que el yo fácilmente entonces de eso te va a armar un cuadrante absolutamente donde queda claro que tú necesitas que el otro no falle, tu planteo es, tú necesitas que el otro cambie, tú necesitas que el otro no falle, tú necesitas del otro, quiere decir tú eres dependiente del otro. Por eso este cuadrante es el de la necesidad. ¿Está claro? Y por eso tú quedas como habíamos dicho que quedaba en ese cuadrante. Les encantaba porque quedabas exceptuado. Yo no soy, es él. Si él fuera distinto, yo sería feliz. Si él cambiara, yo crearía mi realidad propia. Si precisas de que él cambie la propia. La falla en el otro va a aparecer. Entiéndelo. Es parte de la realidad y es parte de lo que te vas a encontrar. De hecho, si el yo te tiró la falla en ti y no te pudo frenar, ahora te va a ir a buscar con la falla en el otro. ¿Y qué significa te va a buscar? De verdad, el otro va a fallar. O sea, no es que es un imaginario, no necesitas imaginarte la imaginería. De verdad, el otro falla. ¿Y qué tienes que hacer cuando el otro falla? Usar esa falla. No detenerte ante la falla, no querer resolverle la falla, no justificarte ante la falla. Acabo de decir rápido los 3 adondes automáticos. Los adondes automáticos en la tercera son 3, para que se acuerden. Es en espejo con esta, ¿ven? Esto es importante. Empiezan a ver que hay una lógica
Hay una lógica cruzada en espejo. Este y este mantienen una lógica de simetría. 3 son los adondes automáticos en esta zona de emergencia. ¿Cuáles son los 3 adondes? ¿Te interesa o te aburre? No. Estás contando tu vida, hermano. En alguna de estas cosas te vas a encontrar todos los días de tu vida. Ok. El primero, igual que te pasa con el tuyo, no reconoces que eso es una falla en él. No te das cuenta de que está fallando. No lo anotas como tal. Te empieza a gritar. Es fundamental darte cuenta que ahí está fallando. No, entonces ¿tú qué haces? Gritas como él, o te callas como él, o te callas ante él. No reparas que el otro está fallando. ¿Me entienden? Y si yo no le anoto la falla, si no veo que es una falla, no la puedo usar. Por eso es fundamental de entrada anotar, está fallando. Eso es una falla. Es decir, no es que él es así y punto. Está fallando, se está permitiendo fallar. No está haciendo lo que dijo, está maltratando, lo que fuera, anotarlo como tal. Es fundamental anotarlo como tal, porque si no lo anotas como tal, no lo vas a poder usar. ¿Y qué quiere decir no lo vas a poder usar? Vas a hacer alguna de las otras 2 cosas prohibidas de hacer, que son recontra automáticas, por lo tanto, súper fácil de hacerlas. Ante la falla en el otro, lo primero es no ves la falla, y de pronto te descubres actuando por vía activa o por vía pasiva lo mismo. 2 puntos. Querer resolverle la falla. Querer resolverle la falla. El psiquismo no soporta a otro en falta. No soporta ver a otro en falta. ¿Y eso qué significa? Se la trata de resolver. Primero trata de no verla. Y cuando la ve, se la trata de resolver. Por 2 vías. Una, pasiva. Pasiva. ¿Qué significa? Yo fallo en lo mismo que él. Empiezas a fallar en lo mismo que él. Él grita y te pones a gritar. Chao, no puedes usar su falla. Ya no la puedes usar. Tú estás fallando en lo mismo que él. ¿Entienden? Pero ¿qué pasó con eso? Le tapaste la falla, hermano. Él es ciego, tú te vuelves ciego. Ya no es ciego. Ya no es que él está en falla y tú puedes usarlo, eso. Tienes la ventaja de que él está... Los dos están igual. En la vida cotidiana esto, ahora que estés advertido, míralo, es totalmente habitual. ¿Qué? Totalmente habitual es que cuando alguien falla en una situación, se empieza a fallar en lo mismo. El de enfrente falla. Hace mucho, yo conté una anécdota de esto que me parece muy claro. Hace muchos años, en un programa de radio, pasó algo así. Me había llevado a hacer un programa de radio, a hacer un reportaje de 25 años atrás. Disculpe por la torpeza de lo que les voy a contar, pero bueno, 25 años atrás, es justificado. ¿Qué pasó? Me llevaron a la radio y el periodista era de esos que están en contra de estos temas por todas las vías y se había llevado 2 secuaces más, un científico, un religioso, a ver cómo me rebatían, qué sé yo. Estoy hablando de 25 años atrás, no había mails, esto es importante porque los mensajes a la radio llegaban por, la anotaban en un papelito y le daban al conductor los papelitos de los mensajes de los oyentes. ¿Sí? Empiezo a hablar y parece que era una excusa para abrir la jaula porque me empiezan a gritar mal. Ok, ¿yo qué hago? Grito más. ¿Entendés? Sí. Lo que no hay que hacer. ¿Qué hice? Fallé en lo mismo que él. Eso era un concurso, ¿quién grita más alto? No te olvides, el otro siempre es más fuerte que tú, listo, de entrada acuérdate. Siempre, para ahorrarte el problema. No trates de ir al choque, utiliza su fuerza. Porque si de entrada siempre piensas, el otro es más fuerte que tú, listo, te ahorraste un montón de gasto de energía. Porque si le vas a ganar porque eres más fuerte, es una estupidez. Si le vas a ganar porque eres más fuerte, el siguiente es más fuerte que tú y te gana otra vez. ¿Me entienden? En cambio, si tú aprendes a usar su fuerza, si es más débil, le vas a ganar igual. Y si es más fuerte, cada vez peor va a ser para él. Empezó a gritar, eran 3 contra mí y yo gritando como un estúpido por 3. ¿Me entienden? ¿Te das cuenta? El otro es más fuerte que tú. Bueno, en un momento paro la pelota. Como con Anthony Quinn, un día les voy a mostrar la filmación de lo que pasó con Anthony. Yo no la muestro porque me da vergüenza. ¿Sí? El último round fue Rocky que se levantó y hizo todo. Pero los primeros rounds la cara así. Me da vergüenza. O sea, fueron 2 horas de entrevista, 1 hora y 3/4 fui un desastre. En los últimos 15 minutos salió el mago a relucir. Pero yo muestro los últimos 15 minutos.
Se me borró la... Bueno, ok. Bueno, algo parecido. Paré la pelota, como se dice. ¿Qué pasa? Entonces empecé a espiar los mensajes que leía, porque me llamó la atención que no los leía al aire, el conductor. Me llamó la atención, llegaban mensajes, quería decir, mucha gente está escuchando el programa. Y empiezo a espiar y en los mensajes decía, dejen hablar al licenciado, dejen hablar al licenciado. Entonces le tomo un mensaje, digo, fíjense lo que pedí a la audiencia. Estaba hablando bien el licenciado, déjenlo hablar. Me parece que esta vez te equivocaste, Portal se llamaba el tipo. Portal, tenés que dejarlo hablar. Creo que el licenciado tiene derecho a hablar. ¿Qué hice? Cuando me di cuenta de eso, yo lo dije en el micrófono, yo lo leí. ¿Y qué hice? Empecé a bajar la voz. Cada vez hablar más bajo, más bajo. Ellos gritaban más, pero la gente quería escucharme a mí. De tan bajo que hablé, para que yo pueda hablar, ahora que efectivamente había quedado claro que querían que yo hable, ellos tuvieron que bajar la voz. Eso se llama Gu-Wei. Una de las 4 formas en que se hace Gu-Wei. En este caso se llama estímulo. Le estimulé lo que ellos hacían para que ellos mismos lo tengan que cambiar. No importa, la técnica de Gu-Wei ya la vas a aprender, las 4 técnicas, cuáles son. Lo que quiero que entiendas que es, cuando yo caí en fallar en lo mismo que el otro, no lo pude resolver. Cuando me di cuenta, están fallando, están gritando, no dejan hablar al entrevistado, y traen un entrevistado y no lo dejan hablar. Eso es una falla. La audiencia me hizo ver que era una falla la que ellos estaban. Ahí pude reubicarlo. ¿Entienden? Sí. Lo primero que sucede es eso. Estás frente a alguien que se olvida de lo que... y tú empiezas a tener olvidos. Esto se ubica en términos de, ante el ciego, se te nubla la vista. Estás teniendo la misma cuestión. Si ante el otro falla y tú detectas que es una falla, cuidado. Lo primero que va a tratar de hacer tu yo es no detectar que es una falla. Y cuando lo detectas te vas a empezar a actuar su misma falla. Si eso lo impides, le queda una más. ¿Cuál? Forma activa. ¿Se lo quieres resolver? No grites. ¿Cómo no grites, pelotudo? Tenés que usar ese grito. ¿Conocen el chiste de Dios? Que el tipo que se le inundaba la casa. Se le inundaba el barrio, la casa, y él arriba del... ¿Lo conocen? Bueno, está arriba del techo el tipo, Dios me va a salvar, y venía la lancha, vamos que, no, Dios me va a salvar, y la segunda lancha, Dios será el que me salva, se ahogó, llegó al cielo, Dios, me fallaste, no me salvaste, te mandé 3 lanchas, boludo. Bueno, es lo mismo, o sea, el otro te está mandando aquello con lo cual tú puedes dar vuelta a la situación para tu lado, está fallando, le pides que no falle. Tranquilízate, no grites. ¿Qué trata de hacer? Yo trato de resolverte la falla. Por eso es activo. Significaría del orden de, me encontré frente a un ciego, no me vuelvo ciego, me transformo en tus ojos. ¿Entienden? Yo hago el trabajo para resolver tu falla. Esto es recontra, terrible, peligroso, pero súper normal. Porque creemos que es un mérito. Creemos que es un mérito. Si tu hijo falla, tú tienes que resolverle la falla. Si tu madre, entonces ni lo resuelve ni se la puede resolver tú, quédate tranquilo. Pero lo único que ocurre es que empieza a girar alrededor de tu hijo. Yo acá te recuerdo que el culpable principal de esto es la iglesia, que nos ha hecho creer que es un mérito ir a resolverle la falla al otro. Y el maestro más grande que enseña lo contrario a lo que nos enseñó la iglesia cristiana se llama Cristo. ¿Qué dijo? Al que tenga le daré. Y al que no tenga, le quitaré. Minga de ir a taparle la falla. ¿Claro? ¿Qué enseñó Cristo? Esto. Cuando estás ante la falta en el otro, usala. Al que tenga, le das, y al que no tiene, le quitas. No está diciendo al que no tenga, tápale la falla. Al que no tenga, ¿está claro? Peleate con Cristo. Señoras y señores, hemos llegado a la última escala del viaje. Por lo tanto, la más peligrosa. Por lo tanto, la que el yo más va a esperarse en frenarte. ¿Tienen cabeza? Estamos en el último cuadrante. Dentro de unos minutos ya está, terminó la reunión. ¿Qué hora es? ¿Cómo está? ¿Hasta qué hora era? ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo? 1:22 Bueno, entonces, terminamos los 4 cuadrantes. Vemos una situación de aplicación rápida para que entiendan la lógica dinámica de esto, y ahora todas las reuniones de supervisión son para efectivamente aplicar esto. Sí. Rápidamente, para recordar las fallas, es no diferente. Resolverle. La falla no es no detenerte, muchacha. La falla no es no detenerte, muchacha. La falla no es no detenerte. Por favor, véanlo, que lo está reproduciendo el yo. La
¿Ves? Cuando te O sea, digo, ¿dónde? ¿ves cómo el yo? Sí, pero por favor entienden lo que está ocurriendo. El yo está anotando como falla no detenerse. ¿Me entendieron? Cuidado, porque eso nos marca que el yo está acusando recibo de que le estamos sacando sus armas de poder y que le está dando de transformar en lo contrario. ¿Vamos bien? Creo que me preguntan en los aromas automáticos de la falla, el primero es no quiero notar la falla, no noto la falla. ¿Ante qué falla? ¿En mí desde dónde o en el otro? En el tercero. ¿En el otro? En el otro. No la detecto. ¿Fallo en lo mismo? Trato de que no falle. Más concreto imposible. No detecto que eso es una falla. O sea, sigo sin darme por enterado de que eso que está haciendo es fallar. Segundo, empiezo a fallar en lo mismo. Tercero, trato de explicarle de que de algún modo no falle. En ningún caso use la falla. No es mi problema, lo tiene que resolver. Tengo que aprender a usarlo, esa Lo falla. uso, La tengo que lo aprender a resuelvo. usar. Pero no es resolvérselo, por supuesto, no es fallar en lo mismo, y tampoco es no darme por enterado de que es una falla. Pero las tres formas en que el yo te desvía son muy tentadoras porque encima te cree bueno. Estás tratando y crees que si se le resuelve la falla te va a ayudar. Ni se la puede resolver ni te va a ayudar. Ni precisas su ayuda. Pero ¿cómo lo uso entonces? Eso es Google, eso por eso te digo. Hoy te estoy enseñando, Pierce, todo lo que no tienes que hacer. Las soluciones, ahora vamos a ver un modelo, pero para eso son todas las reuniones de supervisión. Para que aprendan eso precisamente. Eso es Google, cómo uso la fuerza del otro. Recién te mostré un ejemplo con lo de grito en la radio. ¿Me entienden? Google son 4 técnicas. Preguntan que por qué hay 4 cuadrantes y 3 zonas de emergencia. No, estamos 3 hasta ahora, falta la cuarta. Bueno, por eso preguntan si solo hay Porque 3 todavía no llegué a la cuarta. Ok, es una respuesta, ¿está bien? ¿Respondió? No sé, Muy te bien. pregunto. Porque aún no llegué a la cuarta. Muchachos, pueden ir a la cuarta si no se van a creer. Bueno, no te has detenido en la entrada, no te ha detenido tu falla, no te ha detenido la falla en el otro. Creciste. Cuarta zona de emergencia, crecimiento. Creciste. Y para el yo eso es pánico puro. Cuarta zona de emergencia. Creciste. Todo eso que antes te frenaba ahora no te frena. Sopórtalo, has crecido. Y para tu yo esas son pésimas noticias. Porque el yo quiere volver al estado anterior. El yo vuelve a los primeros 3 años, a 7 años de vida. Crecer es el enemigo del yo. Y si no, pon a cualquier niño en situación de crecimiento. ¿Tuviste la alegría con la que los chicos reciben la noticia de mañana empieza el jardín? Sí, lo viste. Eres el enemigo público número 0, no número 1. O sea, cualquier cosa que implique crecimiento para el niño es lo mismo que decir eres el enemigo. A los grandes no nos pasa eso, obviamente. ¡Qué bárbaro, Dios! Quiero que entiendas que el crecimiento a tu yo le aterra. El crecimiento, cuando crecen las familias, el margen más grande de divorcios está en los 2 años siguientes a que nace un hijo. ¿Saben? Estadísticas científicas. Después, cuando creció la familia, los negocios se rompen cuando crecen. Europa, yo digo Europa, Europa estaba en pleno crecimiento y fue cuando peor le fue. ¿Me entienden? Hay algo muy serio, la gente no sabe crecer. Cuando la gente quiere hacer cuestiones para crecer, suele rebotar bajo muy peor. Hay un artículo de Freud maravilloso que se llama Los que fracasan al triunfar. Habla de esto. Los que fracasan al triunfar. Miren qué poético. Hay gente que cuando está en pleno triunfo, produce su peor fracaso. ¿Eso qué significa? Cuarto cuadrante, crecimiento. Acá ya entramos en situaciones medio tragicómicas, caricaturescas, porque a todos en algún momento nos ha pasado. La familia crece, la nena trae el novio. Por ejemplo, la familia crece, claro, primero tiene que traer el novio. El tío nos va a contar que consiguió una novia y todos vemos la novia que consiguió, ¿entiendes? El tío nos va a contar que va a poner un negocio. Ok, las situaciones son siempre las mismas. Si esto tenía simetría con esto, esto tiene simetría con esto. El yo te va a tirar todo lo que le queda en el depósito de armas. Entonces te va a tirar 4 armas, no 3. 4 armas. El yo te va a tirar 4 armas significa algo muy claro. Significa, va a intentar por todas las vías que no sigas creciendo. Porque efectivamente el crecimiento es algo que le amenaza su poder. Si tú creces, va para adelante y el yo no sabe hacer otra cosa que ir para atrás. Muchachos,
Situación de gran crecimiento significa situación de gran caos. Vamos a ubicarnos en esos domingos. Hoy es domingo, esta tarde la nena presenta a su novio en la familia. Entonces arman el almuerzo. Para que el nene traiga a la novia o la nena traiga al novio. Hay 4 reacciones automáticas ante situaciones de crecimiento. Una, alguno no va a ir. Ante el crecimiento, desaparecer. Desaparecer, ausentarse, ausencia. Cuando empieces a crecer te van a agarrar ganitas de irte. Una de las reacciones automáticas. Ese domingo alguno no puede ir. Casualmente el domingo, todos los domingos se reúnen a comer lo mismo desde hace 20 años, acá que es los tacos, los burritos. Y ese domingo que va a haber una situación de crecimiento, justo ese día la tía Rigoberta no puede ir. Algunos, y en forma interna lo mismo. Cuando tú empiezas a crecer, justo ahí te agarra ganas de dejar a tu pareja, de dejar el negocio en el que estás creciendo. Y en forma recíproca pasa también, muchachos. Te lo digo rápido. Cuando tú crezcas, alguien se va a ir de tu vida. Tienes que elegir. Si se va, tendrás que elegir. Si para que esté al lado tuyo tienes que no crecer, no vale la pena que esté al lado tuyo. Pero va a ocurrir. Alguien siempre se ausenta cuando empieza el crecimiento. El primer alguien vas a ser tú, no te olvides. Tú vas a querer ausentarte. Por eso yo te lo muestro en situaciones externas que al mismo tiempo marcan lo interno. Otra cosa que ocurre que la tía Rigoberta ese día ausente con aviso. O sin aviso, casualmente se murió, no pudo venir. No importa la forma, algunos se ausenta ese día. Segunda posibilidad. Hay un tío que ese día vino envenenado. ¿Tío qué? Envenenado. Alguno ese día está especialmente enojoso. El hermanito de la novia ese día se porta mal. Alguien se enoja. Ante el crecimiento siempre alguien se enoja. El primero eres tú. En situaciones de crecimiento la gente empieza a enojarse mal. Esto son muchos años de consultorio, lo he visto 1000 veces. Que por fin logramos resolver el problema que teníamos. ¿Por qué estoy intentando tomar humor, la puta madre? ¿Entiendes? No sabes qué te pasa. Ahora que estás mejor, ahora que pudiste, te levanto y digo, no, sí, la conozco. El crecimiento produce enojo. El crecimiento trae virus de enojo, es normal. Alguno se te va a enojar o tú vas a enojarte. Y no sabes qué pasa, desde que el negocio crece, están todos enojaditos. ¿Entiendes? Cuando nos iba mal, qué bien nos iba cuando nos iba mal. Cuando nos iba mal, codo con codo. En las parejas esto es recontra normal. Les va mal, ¿saben qué? El 70% de las parejas se separan cuando les va bien, no cuando les va mal. Mientras les va mal, son codo con codo. No hay forma de separarlo. Más, déjalo, es estúpido. No, vamos a seguir. Ahora les va bien. Ahora que demostró que no es un estúpido, no lo aguanto más. Ahora que le sobra tiempo, está en casa, rompe la paciencia todo el día. O sea, lo mismo te va a pasar a ti. Ante el crecimiento te agarra el enojo. Los compañeros no lo soportan, no tengo ganas de ir a supervisión. Justo acaba de cumplir. Esto es ley. Cuando alguno me dice siempre, mira, logré lo que no había logrado gracias a su pareja, hijo de puta, la que viene, o no viene, o viene enojado con alguno, pero eso es ley, ¿sí o no? Sí, esa es ley. Ok, no, está mirando la casa con la camarita. Muy bien, entonces, o alguno se te va a enojar, o tú te vas a enojar, son todas vías de la misma cuestión. Reacciones automáticas para arruinar el crecimiento. Entonces, la primera era ya me olvidé. Me ausenté. La segunda, ¿se acuerdan? La tercera, entonces viene la otra tía. Para conseguir ese novio se hubiera quedado soltero. ¿Ese negocio te vas a poner? ¿Estás seguro que te vas a poner ese negocio? No, yo no te lo quiero arruinar, pero mirá que el que se cree por encima de la cuestión, el que interroga que eso sea crecimiento. ¿Me entienden? El que se cree por encima de la... No, eso no es crecimiento. Para tener ese novio mejor no lo hubieras tenido, no te pongas... Pesimismo, ¿no? Es como pesimismo, ¿no? También sí se lo puede traducir así. Sí. Es el que se define así, se cree más uno, se cree por encima, eso no es crecimiento. Básicamente por eso muchas formas, claro. Envidia, pesimismo, realismo, se lo llama de 1000 maneras, ¿entiendes? Todos nombres divinos, pero siempre apunta a lo mismo. Eso no es crecer, o sea, no lo hagas, o sea, no crezcas. El que te ve de menos.
Sí, claro, exactamente. Sí, para conseguir ese novio se hubiera quedado sola. Básicamente ese es el mensaje. Ahí está el traidor. Ah, querido, del traidor está en cada uno de estos cuadrantes, a cada una de estas reacciones automáticas. Ese es el traidor. ¿Entienden? Porque te traicionas, porque ya no vas a seguir a lo que dijiste. Del traidor daremos otra reunión especial específica porque es el tema de la iniciación. Todo mago, todo héroe tiene un traidor indefectiblemente. Todo héroe encontrará su traidor. Cuando tú te transformas en heroico, o sea, cada vez que pasas el paso 5 en lo que estás haciendo, te aparecerá ¡ping! Un traidor al lado. Bienvenido, muchas gracias. Esa es la energía extra que me envía el universo para que yo aprenda. De esa energía tengo que tomar, alimentarme y llegar. Esto es una lógica muy difícil y hay que aprenderla. Me queda por ahora muy lejos para el nivel de desarrollo que estamos haciendo, del nivel todavía están los grupos. Llegará el momento que no te la voy a perdonar, una reunión entera de este tipo de duelo. Recuerden que Judas fue tan necesario para que Cristo haga lo que haga, que sin el traidor el héroe no se hubiera constituido. Recuerden que en el Dante, en la Divina Comedia, el traidor es el peor de todos los círculos. El diablo lo mastica eternamente. Y esto es lo que te pasa cuando estás ante un traidor. Todo el día lo hijo. Ni lo tragas ni lo cubres. El Dante, tú has leído el Dante, quiere decir. O sea, es una lógica escalofriante. Tendrás que entender que el traidor está ahí para que te alimentes de él, pero también tendrás que entender por qué no puedes alimentarte. Esto es una lógica. Lo que quiero, respondiendo concretamente, ¿usted me preguntaste del traidor? Sí, y este también, este también, este también, este también. Cada uno de esos dónde es. Y de esos dónde es automático. Dijimos entonces, se ausentan. Se enoja, se cree por encima. Sí, se cree por encima, interroga, digamos, desvaloriza el crecimiento ese. No, eso no es crecimiento, para eso me quedo donde estoy. Okay. Y la última. No sé por qué me siento reír así. Y la última. ¡Ay, no! Disculpen. Il tanito. El tanito, ¿vieron el tanito, el italianito que todos tenemos adentro? El que quiere seguir como está. ¿Para qué crecer? El último es el siguiente. El que pretende abarcar el crecimiento como si no hubiera crecido. A ver. El verdulero tiene el lápiz en la oreja y con el lápiz en la oreja logró desde hace un montón de tiempo, hace las cuentas y tanta cebolla, tanta papa, ok. El negocio empezó a crecer. Papá, compremos una calculadora. A mí no me hace falta. Él quiere seguir, ahora es un shopping lo que tiene, y él quiere seguir con el lápiz en la oreja. Antes compraba 1 kilo de maíz, ahora compra un container y él cree que puede. ¿Qué es esto? Pretender seguir como si no hubieras crecido. Si con esto logré llegar hasta acá, sí, con esto lograste llegar hasta acá. Ese carro lograba llevar 10 sandías por día, pero ahora, afortunadamente, crecimos, tenemos que llevar 20 y el burro ese no puede más. El burro y los burritos. ¿Entendés? ¿Qué quiero que entiendas? No te das por enterado y pretendes seguir como si no hubieras crecido, con los mismos mecanismos del yo. Eso, con lo que el yo se le ocurre, la ocurrencia y el parche, el chambón, y otra ocurrencia, y otra. ¿Qué es esto? Efectivamente la certeza de que vas a destrozar el crecimiento. Y después encima te vas a enojar porque todo lo que se me ocurre está mal. Sí, porque pretendes hacerlo desde el mismo lugar del yo. No es que has vaciado la cabeza de eso y ahora estás pensando en un negocio grande y por lo tanto, muy bien. Yo les voy a... Señores, ya están las 4 zonas. Todo. Yo quiero que entiendas que esto es un eje lineal. ¿Qué significa? ¿Ves que se puede ubicar una temporalidad? Si esto tampoco me frenó, ¿y qué pasa? Hago posible lo que yo quería. ¿Entendido? ¿Me entendieron? Si no me frené en la entrada, no me frené en mi falla, no me frené cuando el otro falla, crecí. Paso siguiente, ¿qué es? Hago posible lo que yo quiero. Ya está. Ahora bien, para eso no me tuvo que frenar el yo, el traidor, en ninguna de sus casillas. Lo normal es que en alguna te va a pasar alguna vez que algo de todo esto te puede. Ahí se acabó el lineal y empieza a circular. ¿Entendieron? Sí. ¿Qué significa esto? A ver. Bueno, ahí se acabó el lineal y empieza el circular. ¿Qué significa? Listo. Acabo de tener otra manera de diagnosticar la situación. Tanto que yo ya sé de entrada que estoy ante la falla en el otro, listo, caí en este cuadrante.
Y si yo caí... Okay. Y si yo caí en este cuadrante, ¿qué pasa? Ya está, ya estoy atrapado. Si estoy atrapado, lo que nunca tengo que hacer es hacer de cuenta que no lo estoy. Entonces, ¿qué sería hacer de cuenta que no lo estoy? Pretender que puedo seguir en lógica lineal. ¿Entendido? No lo puedes hacer. Prohibida la lógica lineal si ya entraste en lógica circular. Métetelo en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Cuando te descubres que efectivamente empezaste a actuar esto, le quisiste calmar al otro, cuando ya estás atrasado, o al revés, de entrada descubres que, como ayer pudimos ver, con una frase cualquiera, ¡pac!, detectamos en qué cuadrante está. Puede ocurrir que en ese cuadrante estés atrapado. También puede ocurrir que desde ese cuadrante empieces a dar respuestas automáticas, y escuchen lo que pudo haber ocurrido. Te pudo haber rebotado un cuadrante anterior. ¿Me entendieron? De tanto rebotar, ahora ya estás actuando la falla. Por la falla en el otro, ahora ya no te frena la falla en el otro. Pero como empezaste a gritar tú también, y el grito para ti era la falla en el desde donde en ti, rebotaste. Entonces, acá se produjo el choque, pero acá tienes que ir a mandar la ambulancia. ¿Qué quiere decir? La situación se te frenó y ahora está en este... Estas son las cuestiones de diagnóstico. Esto es lo que en cada sesión de supervisión aprendes a usar. ¿Qué? Leer con precisión. Se frenó ahí, o ahí chocó y el freno rebotó y está rebotando hacia atrás. ¿Cómo lo sé? Y ahora empezó a justificarse. ¿Entienden? Cuando apareció la falla en el otro, ahora se está justificando. ¿Qué quiere decir? Acá se le armó el problema, pero rebotó hasta acá. ¿Me entienden lo que digo? 10 minutos más. ¿Qué significa esto? Una vez que yo detecté en qué cuadrante está estancada mi situación, a veces es en el mismo en el cual se produce el problema. Y a veces puedo detectar que el problema se produjo a partir de que el otro falló, pero yo ahora estoy en combate hacia afuera, reboté, como en el auto. El choque se produjo en tal kilómetro de la ruta, pero ¿yo dónde mando la ambulancia? ¿Dónde se produjo el choque? No, donde está el auto tirado, ¿me entienden? ¿Está claro? Lo importante es que entiendas que una situación, cuando llegó a un cuadrante, ya está y se frenó en el cuadrante, sea porque rebotó a ese cuadrante, o sea porque directamente en ese cuadrante se quedó, nunca el rebote es hacia adelante, ¿esto entiéndelo? Ya no va la lógica lineal. ¿Qué quiere decir? Concretamente, cuando yo descubro que mi situación está en alguno de estos cuadrantes estancada, por cualquiera de todas estas vías, y vas a aprender más. Después más adelante te voy a enseñar que cada uno de estos tiene un objeto favorito en el psiquismo. Senos, heces, mirada, voz. Ya vas a descubrirlo. Hay gente que se queda mirando. Mirada corresponde a un cuadrante. Hay gente que teta. Es nutricia, te da lo que necesita. Es una gran teta, ¿me entienden? Seno. Hay gente que es una mierda, se siente una mierda, todo es una mierda. Mierda, ¿me entienden? Hay gente que habla para que le escuchen la voz, no dice un carajo. Otra forma de descubrir quiero que entiendas que esto sigue siendo y se agranda hasta que sea imposible que no puedas detectar en qué situación está. Yo te doy tantos referentes, te sigo dando en una sola reunión más, al final es en contra. Lo importante es que tú vas a descubrir siempre, indefectiblemente, lo vas a aprender, no te hagas ilusiones, no lo vas a aprender, es imposible que no lo aprendas, lo vas a aprender sí o sí. ¿Qué? No te hagas ilusiones de que no lo vas a aprender. Vas a aprender a detectar en qué cuadrante está estancada la situación. Cuando detectaste en qué cuadrante está estancada la situación, ya estás en lógica circular, no va más la lineal. Entonces, no puedes hacer esto y no puedes hacer esto si estás en el cuadrante este. ¿Qué quiere decir? Estés en el cuadrante que estés, prohibido ir al vertical o al horizontal. Si yo estoy en el cuadrante del imposible, prohibido ir a buscar soluciones al cuadrante del posible, prohibido ir a buscar soluciones al cuadrante del necesario. Si yo estoy en el cuadrante del necesario, prohibido ir a buscar soluciones a este cuadrante de lo imposible. Por ejemplo, por mis necesidades, dejo de dirigirme. ¿Ves? No ceso de no escribirme por mis necesidades. ¿Qué es? Es una cosa muy automática. ¿Ves? Es una trampa del yo. Porque ¿eso qué es? Desplazamiento vertical del cuadrante de lo necesario al cuadrante de lo imposible. ¿Me entendiste? Sí. Es muy importante, es muy claro lo que te estoy diciendo. Dale, ahora que no te agarres la modorrita. En 15 minutos vas a estar comiendo y te vas a dormir toda la tarde. Ahora va. ¿Entiendes? Es muy serio lo que estamos viendo porque ya son aplicaciones.
¿Qué quiero que entiendan? Una cosa muy normal, ¿cuál es? Por mis necesidades no me dirijo más. ¿Eso qué es? Cuadrante de lo necesario, desplazando el cuadrante de lo imposible, prohibido, ¿ves? No lo tienes que hacer. Otras, por mis necesidades voy a ver si puedo me dirijo y si no, no. Del cuadrante de lo necesario pasé al cuadrante de lo contingente. Un momento, ¿se entiende? Prohibido. Si yo estoy en el cuadrante de lo contingente, ¿a qué dos cuadrantes tengo prohibido ir? Posible, necesario. Si estoy en el cuadrante de lo posible, ¿a qué dos cuadrantes tengo prohibido ir? O sea, si estoy atrapado, no voy a solucionarlo jamás en lógica lineal. Y que me entiendan esto es un regocijo del universo. Porque quiere decir que entendieron lógica lineal, lógica peirciana y lógica circular. ¿Y dónde carajo tengo que ir a buscar la solución? En el único cuadrante circular, no lineal por lo tanto, o al revés, no lineal, por lo tanto circular. ¿Cuál me queda? El famoso cuadrante cruzado. ¿Qué significa? Acá siempre está la solución. Cuando yo estoy en un cuadrante atrapado, mi situación está ahí, yo estoy ahí, mi trabajo está ahí, ya sé lo que tengo que impedir hacer. ¿Qué? Hay un montón de cosas dentro de ese cuadrante que me tengo que impedir hacer. Pero yo me las impedí, me las bloqueo, no me las permito. El yo tiene un montón de recursos más. Me va a mandar al cuadrante horizontal o al vertical. Siguen siendo falsas salidas. ¿Qué me queda? Mejor, mucho mejor de entrada. Concentro todo mi enfoque en a ver cómo hago para entender qué significa pasar al cuadrante cruzado de la situación. La solución a la lógica lineal es la lógica circular. ¿Qué significa? Nunca busques la solución en los cuadrantes lineales. Busca la solución en el cuadrante circular. ¿Eso qué es? Siempre esmérate, esfuérzate en encontrar la solución de qué carajo quiere decir que la solución la tengo que ir a buscar al cuadrante tal. Ya estás enfocando ahí tus neuronas, estás enfocando ahí tu mente. Por mucho que se te ocurran cosas malas, son cosas que, aunque sean tontas, flojas, que no son la mejor manera de entrar en ese cuadrante, te van a mejorar la situación infinitamente. En cambio, lo que se le ocurre automático al yo, nunca va a ser ir a ese lugar. ¿Entendieron? Sí. ¿Entendieron la lógica, el secreto? Podemos ver un caso. ¿Usted quiere contar un caso? Sí. Lo puede hacer rápido. Sí, rápido. Y después contamos otro que también lo compromete al comendatorio. Okay. Que cuando fui a vivir a Italia, fui con $1.000. Fui con $1.000, no conocía el idioma, no tenía la ciudadanía, pero sí un método con el cual lograr todo lo que parecía imposible lograr. Pero justificándome las necesidades, creyéndome entonces un excepcional, como decíamos en el cuadrante de lo necesario, porque como tengo poca plata. Esto le pasó cuando fue a Italia, nada más, es chiquita. Entonces me puse un pequeño negocio, pero justificándome no pagar los impuestos, porque bueno, no me alcanzaba, me creía excepcional que podía permitir no pagar los los impuestos. Al mismo tiempo mi padre era en una situación similar. Por la necesidad me hago ilegal, que no existo, no figuro. ¿Me entienden? Y hay que ver si me agarran o no. ¿Entendés lo que es vivir atrapado en un cuadrante y buscar las soluciones que el yo te da? Cada vez te enferma más la situación. Es bien claro. Es vida pura, no es teoría esto. Hacete ilusiones. Al mismo tiempo, fue la época de crisis de la Argentina, siempre crisis en Argentina, pero esa época del crash económico en el 2001. El 2001, ¿sí? Y mi papá también fue a vivir a Italia, después que fui a vivir yo a Italia, con la misma problemática. Entonces yo ya tenía mi pequeño negocio, le di una parte del negocio para que él también de a poquito pueda hacer su propio negocio. Entonces, taparle la falta. No dice se hablaba Entonces, José Luis me plantea, me dice, mire, esa cuestión le va a explotar. En un momento u otro le va a explotar, que al final de cuentas va a hacer que sea imposible para usted seguir esa teniendo cuestión ese negocio. significa, si sigue atrapado en ese cuadrante en el cual por la necesidad cree que puede exceptuarse, y que no hace falta inscribirse, y que entonces todo depende de que lo agarren o no, es indefectible, es cuestión de tiempo nada más. El yo va a decidir cuándo le va a explotar. Era una Italia que era muy distinta ahora, o sea, parecía que no había ese problema. Había muchos controles. Como que era normal eso. eso. Sí, exacto. Como que era normal que el inmigrante haga eso. Bueno, Exacto. Y es más, el italiano también era normal que haga eso. Ahora, o sea,
Tuve que entonces dirigirme a hacer posible pagar los ¿A qué? impuestos. ¿Cuadrante de uno más? No, querido, uno más, como cualquier otro tenés que pagar. ¿Ves que ahí está la cura? Uno más, todo X pide que todo ciudadano pague impuestos. ¿Ves? Lo mismo que te puede enfermar, te curó. ¿Entienden por qué le planteo eso? ¿A dónde le manda la solución el PIRS? Tenés que ubicarte en el cuadrante de uno más. Para hacer posible tu vida ahí, no te podés ahorrar este cuadrante. Uno más. En eso tenés que ser uno más. Todo X pide X, todo ciudadano paga impuestos. No es así, se te va a explotar el acto. Ven que simple, no es una cuestión de opiniones. La solución está en el cuadrante cruzado. ¿Está claro? Y se queda estancado además, ¿no? Porque Claro. no crece. Ese no puede pasar al cuadrante. Porque cuanto más crece, más peligro, más notorio. Claro. ¿Me entienden? No. De hecho, pues, a él no le pasa, a él le pasó solamente en Italia. Pero esto de que cuando empieza un crecimiento, el tiempo se le transforma en problema. Ayer me decía en el taxi, sí, ya estamos, en junio tengo que ir al otro seminario. Sí, pero ahora tengo que llamar a las 700 personas que hicieron los cursos de paz. ¿Cómo pero tengo que llamar? ¡Alegría la puta que te parió! Tenés 700 personas esperando que lo llame interesado porque pero tengo que llamar 700 personas. ¿Entienden? Es un problema. Me va a cansar el dedo. Mejor no. Entonces, Tú haces enviar a bueno, todos. sabiendo que dirigiéndome a lo posible, no importa el cómo, no tengo que pedir el cómo al universo. ¿Cómo aparece? Porque la apareció el magia cómo. es esto que está acá. Dale. Debía 25.000 euros al año. Entonces, 5.000 euros. Apareció el cómo que le puedo pagar en cuotas. Inicié a pagar en cuotas, sigo pagando en cuotas, tengo todavía como 3 años para pagar en cuotas, pero ¿qué pasó? El año pasado, con todo el quilombo que hay Justo ahora en por Europa, casualidad, cuando terminaba de pagarlo, explota Italia. Explota la economía de Italia. todavía yo sigo pagándolo, pero yo estoy dentro de la regla, porque Claro. estoy pagándolo por cuotas porque, o sea, fui y dije, miren, yo hace tanto que no pago, quiero pagar. Bueno, está bien, visto que reconoció que hay una falla y Se pueden le damos la imaginar el padre. oportunidad. Se pueden imaginar el padre. Estúpido, tarado. Sí, ¿Qué hizo? Zona de crecimiento. Hizo más crecer. ¿Ven? El padre, En el interior el padre se le enoja, se Sí, ausenta, encima- desaparece de los grupos de sus exacto, se No tengo la escapa. biografía, Mi no. padre tomó otra vía, que justificarse, ¿no? ¿Para qué? Si después por ahí vas de nuevo a Argentina y vas a desperdiciar plata y todo, que yo. Es más, se justifica cada vez más que directamente se deja por fuera de la enseñanza, porque también participaba en grupos. Algunos siempre se ausenta cuando viene el crecimiento. Exactamente. Bueno, Entonces sucede que ahora el año pasado hicieron una ley en Italia en la cual, como está habiendo el año tantos pasado, problemas, o sea, estoy diciendo esto de 20 años, si no me acuerdo mal. yo usted me dijo hace 5 años, yo empecé hace 4 años a pagar por Un año. Tardó un año. Era que me dijo, oiga, sí, no sé, ya estaba. que yo le hablaba del tema, su buena predisposición, su valorización. Entonces, el año pasado Bien hicieron mucho. esa ley en la cual, si no pagas los impuestos, simplemente no te dan permiso a trabajar en algunos Si lugares. hubiera tenido que ir de Italia, como se tuvo que ir. Y mi padre, como no pago ahora, no puede trabajar más. O sea, primero la ley la hicieron contingente. Podés trabajar en algunos lugares sí, en algunos lugares no. Y ahora ya directamente lo Esa es pasaron la a salida del imposible. show, ¿ves? Claro. Y esa no era una salida. No Pero era Luego una taparon la otra. Ahí. Y ahora el fisco italiano lo llevó a imposible. No puedes trabajar. O sea, se tiene que ir de Italia. Y Se él se tiene tendría que que ir de haber Italia. ido atrás del padre si él no se hubiera Exacto. diferenciado por estas estupideces que siempre aprenden. Y la cosa impresionante, el otro día me dieron, hace pocos días, si quieren se lo puedo enviar, es un documento Sí. que lo puedo enviar en serio, porque si lo necesitan, se llama DUR, es el documento único de regularidad tributaria, contributiva, disculpen, contributiva, o sea, es regular, o sea, sos regular con los contributos significa más, pero ves que impuestos, lo con el bueno, contributo sos regular. Regular significa uno más. Regular, sí, uno uno más. regular. Pero ves cómo lo curaba ese cuadrante. Tiene ningún cuadrante es enfermedad y ningún cuadrante. Este la cura. La cosa impresionante, que me está viendo muchísimo más fuerte acá, pero ahora los italianos mismos, para un italiano tener el DUR, que te den La el magia, documento, quiero que entiendas. es imposible realmente, porque los italianos también estaban acostumbrados a que más, Claro, no sí, pagan. algunos pagaban, algunos no pagaban, era como una cuestión. Y ahora estoy teniendo un documento como argentino emigrado que fue ahí con $1000 sin Por Dios. saber el idioma y todo. 3 negocios tiene. Ahora tengo 3 negocios en ¿Sabés Italia. lo que hubiera sido si eso no lo regularizaba?
generalizada. La magia, quiero que se entienda dónde se detonó, porque esto es muy claro, se detonó en que consiguió con qué pagar los 25.000 euros y consiguió además todo a tiempo para que cuando explotó a usted Que no podía saber que iba a existir su esa realidad ley, no se alteró por la Es economía más, ni por mejoró, la porque ahora yo tengo más lugares de ir a trabajar a lugares donde gente que ya no puede trabajar ahí. Bueno, podemos como seguir no- una vida más allá de Gracias. Vamos a tener, si ustedes quieren, 15 minutos más de reunión. Entiendo que es necesario. ¿Está bien? Sí. Si quieren, puede ser. José Luis, me da pena molestarte. No, yo lo sé que no es molesta porque tú estás pidiendo y es una necesidad personal. Yo veo que a uno de mis hijos me lo golpearon, lo sometieron, shalala. Me presento ante la autoridad y la autoridad no quiere hacer nada. Mi familia me dice no lo hagas y yo voy en esa dirección a lo que sí se puede. Y lo voy a conseguir. ¿Estoy cierto? Porque tengo que ir a esas Sinceramente partes. sería de mi parte una falta de respeto tomar a la liviandad tan rápido una cuestión así. Claro. Me da pena que 2 veces que usted preguntó algo le tengo que decir. No. Si me lo permite, Me porque siento no lo bien, presenta claro. supervisión para que lo trabajemos el caso, Sí. que me diga bien. Imagine que yo ahora me pongo a decir No, cosas no. que por ahí creo que las entiende a las apuradas, me permite que lo trabajemos Sí, con la gracias. profundidad del caso. Le agradezco mucho. Gracias. Lo que yo sí quería es también utilizar otro ejemplo donde vale la pregunta y si lo tenés tan claro, la red que te repa. ¿Por qué ayer me saliste con la respuesta que me sale? Porque quería que quedamos pendientes de ayer. Lo prometido Lo del del wifi, claro. el wifi y todo lo que pasó con el wifi en solución pirciana, porque encima ahí está claro que se solucionó desde la magia. Porque no es que alguno metió mal. Ayuda a tapar la falta en el otro. Entiendo. A ver, veamos. ¿Qué pasó? Me hacen el análisis pirciano. Llego al hotel, no anda el wifi. Cuadrante. No se hagan los vivos, los que ya conocen. No, importante. No. Ahí apareció la falla, ¿dónde? Estamos en el cuadrante que era el de la falla en el otro. Al hotel le falló el wifi. Falla en el otro. ¿Ven por qué es fácil con las referentes? Con la falla en el otro está claro. Yo necesitaba el wifi, cuadrante de la necesidad, pero entendido con los referentes metódicos de el hotel está en falta. No hay duda, va al mismo. Son 2 formas de llegar al mismo diagnóstico. ¿Vamos bien? Si yo no hubiera ahí encontrado el problema y ahí se mantenía la cuestión, ¿dónde se resolvía? Acá, claramente, al hotel, presentarle la queja para que yo sea uno más que tenga wifi. ¿Vamos bien? Pero en el medio estuvo el tanito. El tanito, el italianito, el chaponito que... Por eso traté de explicarte antes, una cosa es donde se manifiesta el problema y otra cosa es si la respuesta ahí o si hay rebote. El muchacho, ¿qué hace ante la falta en el otro? Destrapa la falta. ¿Entiende? Trata de jugar a que no es una falta del hotel que hay que resolver, sino, está bien, puede servir como parche, pero eso no lo soluciona, eso no soluciona. Venga a mi habitación, en mi habitación, ahí yo por qué tengo que hacer todo ese circuito y perder más tiempo. ¿Qué es lo que le dije? Ya hace 1 hora que estoy conectado, tengo que hacer además un traslado de habitación, tengo que además solo usar el wifi en esa habitación o mudarnos, lo cual es una mudanza. O sea, es un montón de cuestiones donde yo quedo perjudicado por la falla en el otro, no es lo que me enseña la enseñanza. Cuando él hizo eso de tapar la falla en el otro, él, Damián, con la misma heroicidad con la que ahora recién ubicó todo lo que ubicó, ahí rebotó la situación. Él no reconoció que para él eso es una falla. ¿De dónde? ¿Entienden? Como hizo con el papito de entrada. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Yo creo que los padres tenían que ayudar a los hijos, ¿no? ¿Entienden? El padre va allá, encima de... Ok. ¿Qué quiero que entiendan? Le rebotó. ¿Está claro? Donde era una cuestión que se podía resolver en este cuadrante, si efectivamente no le aceptábamos al hotel que no nos dé wifi, rebota. Ahora fue al cuadrante, como bien dijeron, quedó en el cuadrante de imposible, que era que no cesar de no escribir el reclamo. Porque él le dice al hotel y el hotel le dice... Que Usted le dijo al hotel y el Sí. hotel le responde... me habían... Mira, le querían soportar la falta del otro, no me acuerdo que me dijo. Yo sí. El hotel le responde, no hay otra habitación disponible. Ah, o sea, está bien. jodete, va. O sea, consejo japonés, jodete. Claro, filosofía japonesa. Mirá vos, si mirás hasta qué punto se evidencia y se confirma que eso es tapar la falta en el otro. ¿No se acordó? La bestialidad de respuesta que me dan en el hotel. Un hotel 4 estrellas que me dice, y no tenemos otro cuarto, ¿y qué hago? Entonces, o sea, el hotel ya mandó la situación a un cuadrante del imposible, era imposible resolverlo,
Damián no inscribió la falla en el otro, yo tengo que tener claro que ahora estábamos en este cuadrante, ¿me entienden? Y de este cuadrante, ¿con qué se sale? Entonces meto toda la situación contingente. Le digo a Damián, bueno, mira, yo su solución se la puedo llegar a aceptar entendiendo que es un parche, pero eso no soluciona. El reclamo ante el hotel lo vamos a hacer, o lo hace usted, dígame, o lo hago yo. Tanta vez, tanta batalla tan difícil. Ok, ¿qué quiere decir? El hotel o me da el wifi como corresponde o me lo compensa con algo. O sea, estoy poniéndoselo en contingente. Puede que me des el wifi, puede que no, pero en los dos casos voy a ganar yo y vas a perder vos. ¿Me entiendes? O gano yo porque me das el wifi, punto, o gano yo y además perdés vos porque me vas a tener que dar una compensación. Yo al hacer eso que estoy haciendo, lo que el tablero me enseña que tengo que hacer. Ante ahora que no inscribió la falla en el otro, no se enteró de que esa falla ahora lo rebotó el cuadro, y el hotel me dice arreglate, por supuesto, ¿ves lo que ocurre? Le tapás la falla al otro, el otro te respeta menos. Claro. No es que con eso se lo soluciona. Le tapás la falla al otro, el otro te respeta menos. Entonces, ¿qué ocurre? El hotel me rebota, me falta el respeto. Yo con eso armo el plan y le digo, vamos a ir a lo contingente. Contingentemente le acepto lo que usted dice, pero esa no es la solución. La solución le vamos a hacer el planteo al hotel, ¿entendieron? O me das el wifi, o me lo compensás de algún modo, porque yo te pagué con wifi. ¿Qué quiere decir esto? Te estoy dando contingencias, pero en todas uso tu falta, yo no pierdo por tu falta, y al final de cuentas vos tenés que resolver el problema que vos me causás. Todas las opciones nos ponían en aprovechar la situación y salir de la situación airosos y mejor que como habíamos entrado. Pero en el medio, ¿qué ocurre? En el medio se detona la magia. Termino de hacer todo esto, me hago ilusiones de con qué nos van a compensar y por supuesto que ya no hace falta. Llego a la habitación y por obra y arte de Aladino, Damián, a que no sabe, el wifi ahora mismo. Curiosamente, desde ese momento, la planta donde estás tú es la que funciona mejor el wifi. Ahora nos conectamos en esa. Yo no ¿sí? sabía. ¿Sí? Ustedes desde el octavo. Desde el conectan en 11, ese. nos conectamos al 11, ya Del nos 11, conectamos al y ahora 10. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Ves que en el interín se detona la magia. Si tuviéramos tiempo te cuento 40.000 anécdotas de viaje donde siempre el problema se presenta en un cuadrante y pensa. ¿Para qué esto? Para que aprendan a pensar sobre el tablero. Lo mejor que te puedo proponer para eso es que lo apliques ahora vos mismo. ¿En qué cuadrante estamos ahora? Empieza una situación nueva. En tu vida tienes pies. Logramos un crecimiento. Ahora conoces pies. Empieza una situación. Ahora es posible que lo uses. Ahora tu yo, ¿qué va a tender a hacer? Cesar de escribir el tema. Ya está, ya lo entendí, no lo pienso más. Solución. No ceses de escribir el tema. ¿Qué quiere decir eso? Sigue pensándolo. No ceses de pensarlo. ¿Cómo haces en la facultad? ¿Entiendes un tema? Ok, era estudiar, repasar, pensarlo, aplicar, ejercicios. ¿Cuál es el ejercicio? Tu vida. Mi propuesta es que decodifiques esto en tu vida. A ver, en mi vida, yo entiendo que, ¿cuál es la situación más complicada de mi vida? Listo, ahí empezó el juego. ¿En qué cuadrante está? A ver, entender ese cuadrante, cómo funciona, todo lo que te puede enseñar de la situación. ¿En qué consisten las salidas imaginarias que traté de hacer siempre, las verticales y las horizontales? Reconocerlo. Paso siguiente. ¿Y en qué consiste la salida que jamás se le hubiera ocurrido a mi yo? O sea, la que jamás se me ocurrió porque hasta ahora yo me creía mi yo. Con esto, ¿qué va a ocurrir? Que cuando presenten en supervisión van a presentar lo que quieran presentar, ya habiendo ganado un montón de terreno, un montón de tiempo. Si no, todo esto te lo tengo que hacer yo de supervisión, o lo tenemos que hacer juntos. Y una cosa es que yo supervise lo que tú has aplicado, y otra cosa es que yo use mis circuitos entrenados para ver tu situación. Yo lo sé hacer, ya te lo mostré, en una frase podemos pescar las cosas, pero acá tú no pagas para verme a mí en entrenarme, tú pagas para entrenarte tú, ¿me entiendes? Esta es mi propuesta. Más aún considerando lo que ahora está ocurriendo. Crecimiento. Agárrate, Catalina, que te estoy llamando. Crecimiento. Ahora los grupos de supervisión latino van a integrar un montón de gente nueva del seminario de ayer, gente que trabajaba con Damián. Entonces, lo primero que tengo que hacer que es no enojarme. Ay, no podemos, ahora no tengo tiempo. Que es lo primero que... No ausentarme. No creerme que es un problema por encima de la situación, y la que más me corresponde a mí como director de la escuela, no pretender que con el mismo dispositivo de antes se puede seguir como si nada.
Esto significa. La siguiente reunión del Grupo Latino es distinta a las anteriores. Muchachos, es una reunión de integración. Es el 25 de mayo, si no me equivoco. El 25 de mayo. Escuchen bien, por favor. Todos necesitan conocer algo que no conocen y que la otra parte del grupo conoce. Entiéndanme bien. La reunión del 25 de mayo no va a ser conmigo, va a ser con grabaciones mías. ¿Por qué? Porque yo sé bien qué temas están grabados y que no escucharon algunos, otros sí. Y en forma inversa, algunos que no escucharon lo de hoy, por eso me encargué de asegurarme al principio la grabaste la reunión. Si no, la va a tener que dar vos. ¿Qué quiere decir? Algunos de ustedes vienen escuchando todos los temas y encima tuvieron un plus. Porque esto ahora desemboca en 1, 2, 3, las 4 fuerzas. ¿Algunos de ustedes escucharon la grabación de las 4 fuerzas ya? ¿Sí o no? No. La que yo di como un seminario entero. El Grupo Latino está la mayoría dentro de la... Claro, en internet. Bueno, ok, vamos a hacer eso. Entonces, claro. El verano. Las que yo di en el verano, pero hace poco la escucharon. Bueno, sí, la del RIS, muy bien, sí señor. Bien. Bueno, escuchen, van a ver, el 25 de mayo, 3 reuniones en una, cada uno la que le corresponde. Los que ya escucharon las 4 fuerzas, los que, no, si la quieren escuchar otra vez, sí, pero no es mi idea. Si quieren, bárbaro, pero no es mi idea. Ese día se les va a habilitar a escuchar aquello con lo cual las 4 fuerzas se usan juntas. Es el paso siguiente. El nombre. ¿Cómo se utiliza el poder del nombre? ¿Qué es lo que sigue? Porque las 4 fuerzas, claro, aunque no escucharon las 4 fuerzas, eso le queda lejísimo. ¿Me entienden? Yo tengo una grabación especial, de una clase especial que di para la gente que ya conoce las 4 fuerzas. Esa reunión les pasa a esa. Ninguno la escuchó todavía. Es la que le tengo que dar al grupo. No, es la que le tengo que dar al grupo Mayar. Al nuevo, al Plasma. Al grupo, esa misma grabación que va a ser abierta de a poco para. No, por eso le estoy diciendo. A quienes ya conocen. Deja parlare. A quienes conocen las 4 fuerzas, no se me equivoque, a ellos les pasa esa grabación. Una grabación de casi 2 horas donde explico muchos secretos del nombre, es un tema muy elevado, el uso del nombre en iniciación. Porque eso va a desencadenar en lo que a ustedes, a los que ya conocen eso, después les va a ser posible. ¿Les interesa? ¿Les entusiasma? A los del otro lado de allá. Están histéricos, okay, así que de momento... Bueno, igual si tienen problemas hoy, esta grabación... ¿Está grabado? No, okay, escucharon perfecto la verdad. Escúchenme por favor. A los de aquí que no escucharon la grabación de las 4 fuerzas, cómo se usa esto como 4 fuerzas integrantes en una situación, ya la van a entender maravillosamente, escuchan esa grabación ese día. El mismo viernes hacemos una reunión que va tratando de equiparar niveles de recorrido hacia arriba. ¿Vamos bien? Y a los que se integran desde hoy, que no estuvieron en esta reunión, ellos escuchan esta reunión. ¿Está claro? Dígales que es una reunión larga, tal vez quieran hacer en 2 partes, eso ya lo decía. Esa reunión del viernes 25 de mayo es la antesala de un cambio estructural que vamos a tener de funcionamiento. Porque de ahora en más las reuniones del Grupo Latino van a crecer en funcionamiento y va a ser un funcionamiento distinto. Lo vamos a ver inmediatamente después. ¿Les gusta el plan? Sí. Todos van a poder escuchar cosas que yo doy en niveles muy altos. Y cada uno la que le corresponde. Esto es la aplicación de que efectivamente con esto, cuando llega el momento de otro crecimiento y otro crecimiento, nunca trates de mantener las cosas como ya estaban. Todo lo contrario a lo que hace el show. Un éxito no se toca. ¿Vieron? Ley general, los éxitos se dejan como están, ¿no? En el éxito tienes que ver que hay que variar para que continúe el éxito. Entonces te llegan... Búsquela. Pues le hice una pregunta, ¿no? De la próxima reunión que va a hacer una grabación de las 4 fuerzas, ¿se puede escuchar diferido? Bueno, eso negócienselo acá al organizador operativo de las cuestiones. ¿Está? Pero en principio es el viernes 25 de mayo, normalmente. Como todas. Lo único que esa vez, si yo doy un tema, algunos lo van a agarrar lejos, otros les queda cerca y otros ya lo escucharon. Entonces tenemos que equiparar un poco con esta distribución. Eso, la parte organizativa con Damián, es el horario de siempre, sí. Sí, después por mail vamos igual a ahora el dispositivo nuevo también considera eso, porque como lo vamos a trabajar de ahora en más, como en la primera parte yo doy explicación y en la segunda ustedes hacen presentación, de ahora en más, en la primera parte la grabo para que los que van llegando después, porque yo sé que acá con el tema del horario, las 6 de la tarde se les hace muy temprano, y a mí en Argentina se me hace las 9 de la noche, y termino a la medianoche, y yo a la mañana siguiente tengo que dar, pobrecito, téngamela. Con lo que quiero decir, lo más tarde que te la puedo empezar es a las 9 allá, yo también tengo que estar bien para ¿me entienden? Bueno, ok.
Con estas estupideces ocurre magia a punto tal de que ustedes saben que esto lo que garantiza es que siempre en tu vida el crecimiento esté ungido por la magia y que la magia sea para crecer. Hace 3 años me llegó una invitación de Barcelona a hablar en un congreso. Ayer vieron una partecita al final del congreso del 2011. Yo cuando fui a ese congreso ni me pagaron cachés, ni me pagaron pasaje, ni me pagaron estadía, todo me lo tuve que pagar yo. Y yo decidí, aplicando estas estupideces, que ese paso había que darlo, aunque me salía en la mitad del veraneo, me cortaba el veraneo, yo estaba en México, me tenía que ir de México a Barcelona, de Barcelona y volver a México, una cosa de después de acá a Buenos Aires, pero decidí que ese paso había que darlo. De ahí en más surgieron reportajes en todo el mundo, que hasta en niveles que hasta ahora... Y una de las cuestiones que surgió, como es directamente relacionada con el comienzo de la nueva era y México, me permito tomarles 3 minutos más para que sean los primeros en saber. Me llega de México una carta que me dice: muy apreciado José Luis Parise, hacen toda una presentación maravillosa de algo que va a suceder aquí en México, en la zona de, si me ayuda, porque lo que me dio es la publicidad, no el mail. Sí, bueno, les voy contando. La gran pregunta es... el mail que me enviaron en forma personal, precisamente. No importa, esa es la publicidad, se la cuento yo. Gracias, señor. Bien. Muchachos, resulta ser que... Pero este es el Bueno, está bien, gracias, muy amable. ¿Cuánto falta para tomar el avión? La gran pregunta es, ¿qué vas a hacer para recibir el 21 de diciembre la nueva era, cuando empiece al día siguiente? No un año nuevo, un nuevo paso de la humanidad. Yo con la escuela estaba hace mucho ya diseñando cuál era el mejor lugar. Por ejemplo, en el 2000, cuando empezó el milenio, hicimos un trabajo muy alto de, bueno, a qué lugar hay que ir, y todo dio resultado. La fuerza de la humanidad va a ir para Nueva York. Fuimos a Nueva York a recibir el 2000 y después tuvo el tema de las Torres Gemelas. O sea, efectivamente, la energía iba hacia ahí. Era muy difícil elegir dónde del mundo íbamos a estar el día del 21 de diciembre para recibir el 22 de diciembre. Por supuesto que aquello que yo había hecho dando el paso hacia el crecimiento en el 2012 trajo la magia por vía de la respuesta. Me llega un mail de México donde una sacerdotisa maya que había hablado ese día en el Congreso y me escuchó hablar a mí en el Congreso. Está mal que lo diga yo, pero peor es que no lo diga. Ese día la única ovación que se escuchó en el Congreso fue esta enseñanza. O sea, esa ovación del final que ayer dieron, no es que a cada uno que habló ocurrió. Ya sé que está mal que lo diga yo, pero es importante que entendamos que la enseñanza se diferenció entre especialistas del tema de todo el mundo. Sí, no, pero ese no es el mail. Está bien, gracias, sí. Esta me lo enviaron, pero no es esa la parte de la que está bien. Me dicen, en principio, que ellos necesitan gente que comparta un ritual que se va a hacer el 21 de diciembre, es el ritual de apertura, y el 22 de diciembre. Y me dicen, se necesita un ser de alta investidura vibracional, y ya que usted ha logrado alcanzar una sublime conciencia espiritual gracias a la toma de conciencia que ha trabajado en esta encarnación, es por derecho divino un ser clave para formar un círculo sagrado de extraordinaria irradiación que permita que las cualidades armoniosas del espíritu desciendan sobre la humanidad y continúen ese nivel de temáticas. Me están invitando a Mérida, México, el 21 de diciembre, a formar parte de un ritual que van a realizarse con, la palabra que usan ellos es esta, maestros espirituales del planeta, que es el ritual de la unión del cóndor, el águila y el quetzal. Y esta enseñanza y algo más. Se eligió esta enseñanza como la primera que va a dar el primer taller de la nueva era. El 21 de diciembre vamos a formar parte del círculo de quienes vamos a tratar de que llegue el plasma y entre a donde tiene que entrar. Eso es Mérida, Pirámide de Chichén Itzá y Teotihuacán. Ahí está la entrada.
No sé si acá llegó a México el libro Lluvia Seca. La tapa de Lluvia Seca es de una de las veces que yo fui a Chichén Itzá, que tomé una foto y está entrando plasma. La entrada del plasma va a ser, toda la entrada del plasma, el primer lugar donde va a entrar en América va a ser por vía de México, en Chichén Itzá, en Teotihuacán y en Mérida. Nos están proponiendo formar parte de ese círculo, pero además nos propusieron eso otro. El 22 de diciembre se van a dar un montón de talleres de ese lugar y el primer taller de la nueva era lo va a dar. Qué bueno. Absolutamente.